Vamos a hablar sobre la batalla final entre Voldemort y Harry en la película de Las Reliquias de la Muerte, parte 2, y mis impresiones al respecto. Si me pongo a llorar, cortamos y se lo pedimos a alguien más. Yo soy Laura Malfoy y me dedico a sobrepensar Harry Potter. Agárrense porque esta cápsula tiene más información de lo usual. Ok, la 8ª película de Harry Potter. Debo decir que en principio me pareció una maravillosa idea alargar un poco más la serie de películas dividiendo el último libro en 2 para poder explicar más cosas importantes de tantas que hay en los libros y que hubo que dejar de lado por el corto tiempo que se tiene para contar la historia. De verdad, hacer 2 películas era una gran idea. De hecho, muchos lo copiaron después. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa? El guión, una vez más, deja de lado cosas verdaderamente importantes que resultan cortadas en la película para dar paso a escenas añadidas, burdas y vulgares, con la intención de complacer al público que no leyó la verdadera historia. Y esa verdadera historia tiene mucho más sentido que las películas adaptadas, cosa de la que ya me he quejado antes. Ahora, yo sé que no todas las personas tienen tiempo, salud o voluntad de leer un libro y es completamente válido y respetable. Aquí el problema es que justamente por eso es que es trabajo del guionista plasmar la historia en un filme que muy justamente va a recaudar millones de dólares. Digo muy justamente porque es un trabajo titánico hacer cualquier película. Entonces, ese guionista al que se le paga por su trabajo puede elegir entre proyectar la verdadera riqueza de una historia literaria, las cosas importantes, profundas, realmente emocionantes, o puede cortarlas para poner una pelea de gatos en el techo. Digo, de Voldemort contra Harry volando media hora tomándose la cara del uno al otro, porque ni que fueran magos para poder usar sus varitas, ¿verdad? En palabras de la misma profesora McGonagall en el libro de la Orden del Fénix, es una vergonzosa exhibición de duelo mogol. Excepto porque además están volando. Es un completo sinsentido. Si se preguntan por qué esto me parece tan mal como para escribir una cápsula al respecto, ahora voy a explicar por qué nada de esto tiene ningún sentido. Y con algo de suerte, los convenzo de leer, imaginar y profundizar en esta historia. Hay muchas cosas que Rowling nos muestra y que son sumamente importantes. La primera es que Harry no venció a Voldemort en un duelo mágico porque eso simplemente no era posible. Harry era un adolescente sin preparación suficiente para pelear 1 a 1 con Voldemort. No tenía la capacidad para ello. ¿Nunca se lo habían preguntado? Tom Riddle siempre fue sobresaliente, tanto intelectual como mágicamente. Además de que se esforzaba mucho en sus estudios y sobresalía en todo lo que hacía. En tanto que Harry fue un estudiante mediocre, siempre rebasado por Hermione, y aunque no era el peor por genética, tenía bastante poder mágico, simplemente nunca hizo mucho esfuerzo por prepararse. Por otro lado, por más poderoso que Harry fuera, o aunque hubiera sido muy estudioso, no iba a tener el colmillo y experiencia que tenía Voldemort. Un hombre de 70 años que nunca dejó de esforzarse por ser más poderoso, en varios sentidos, por lo que simplemente no había ninguna posibilidad de sostener un duelo mágico entre estos dos personajes. Si Harry iba a salvarse, tenía que ser de otra forma. Por eso es una parte crucial de la historia el hecho de que lo venciera sin tener la capacidad mágica para ello, porque uno de los valores más importantes que nos enseña Rowling es que la grandeza se encuentra en muchos sitios, en muchas habilidades y también en el corazón. Harry no tenía la preparación ni poder de Voldemort, pero tenía otros poderes y dones de los que Voldemort carecía por completo, como la empatía, humildad, capacidad de amar y sobre todo el poder de no corromperse en su esencia bondadosa, por más cosas horribles que le pasaran en la vida, desde muy temprana edad. Aunque no lo crean, no cualquiera tiene esa capacidad y la intención de Rowling fue reconocerla. Y viene el guionista y quita una de las cosas más importantes de la historia por meter una escena disque más emocionante que las cursilerías de la autora. No se pasen. Pero esto no es todo. De verdad hay más.
En esta historia existen puntos muy importantes que hablan más de nosotros como humanidad. Mostrar que las diferencias entre las diferentes especies mágicas que representan también a los humanos y sus diferencias de clase, raza, religión, ideología, etc., era importante porque es la metáfora que utiliza Rowling para mandar mensajes. El cómo los magos habían oprimido durante toda la historia a los centauros, duendes, elfos domésticos y hasta otros magos por considerarlos de estatus inferior, pero teniendo la misma inteligencia, nos representa completamente. Y se menciona abiertamente en los libros para que se entienda el mensaje. Y el hecho de que al final, en una batalla que podía decidir el futuro de todos pero contada con magia, no solo es importante, sino que es una maravilla de narración. Otros humanos y también otras especies inteligentes del mundo mágico dejan las diferencias a un lado para pelear contra el opresor. Ver cómo regresa Slughorn, estilo Han Solo, cuando personalmente al leer por primera vez el libro pensé que como buen Slytherin había dejado que otros pelearan por él y por su dignidad. Resulta que se fue por la chimenea, pero no a esconderse, sino a conseguir refuerzos, igual que Charlie Weasley, y regresan para ayudar a los que llevaban muchas horas peleando. Ver a los centauros tan orgullosos y cerrados hacia otras especies decidir finalmente entrar a la batalla, a pesar de haber repudiado a Firenze, por ponerse del lado de los magos y cooperar con ellos, con su educación y con su causa. Y al final de todo entraron a arriesgar sus vidas por la dignidad, aunque probablemente más por la suya que por otra cosa. Pero ellos mismos dijeron claramente, no nos metemos en las batallas de los humanos. Y al final pudieron reflexionar que esto ya no se trataba solo de su orgullo, sino de su propio futuro y del de los demás. Los elfos, por primera vez actuando por su propia voluntad y no por orden de los magos, saliendo desde las cocinas con Critcher a la cabeza, todos peleando por su dignidad, apuñalando a los mortífagos en las piernas con cuchillos de cocina y peleando con lo que tuvieron a la mano. Aunque aquí debo decir que ellos eran muy poderosos mágicamente y no sé qué los llevó a defenderse con las manos, pero definitivamente los seguidores de Voldemort no lo vieron venir y eso debe haber ayudado mucho. Estas especies, incluyendo la humana, dejando de lado sus ataduras y diferencias para solidarizarse con una causa común que ayudaría a todos ellos, no es cualquier cosa. Y la autora está tratando de decirnos que tenemos mucho que aprender por el bien de todos, que en todos lados hay diferencias, pero que bien se puede trabajar en conjunto. Y lo cambian por mostrar a Draco despreciando un abrazo de Voldemort para irse con su mamá y retirarse de la batalla. Además de que cortaron las cosas que les acabo de decir y que al menos a mí me parece mucho más emocionante lo que les conté hace un momento por las razones que ya les dije, hay que señalar que Voldemort nunca abrazaría a nadie. ¿En qué cabeza cabe ponerlo intentando abrazar además a un mocoso que para él no valía nada? De hecho, para él nadie valía nada. Solo los utilizaba a su conveniencia y para su voluntad, y como dice Dumbledore, mostraba tan poca compasión por sus seguidores como por sus enemigos. Y se sentía tan superior a absolutamente todo el mundo que simplemente jamás hubiera querido abrazar a alguien. Por otro lado, ¿me pueden explicar con qué pantalones los Malfoy se retiraron tranquilamente de la batalla como Juan por su casa sin que Voldemort los matara? ¿De verdad creen que Voldemort hubiera permitido un desaire de esa magnitud frente a todo el mundo? ¡Por supuesto que no! Si los Malfoy se hubieran atrevido a hacer algo así, definitivamente no la contarían. De hecho, a Voldemort no le importó si Draco, hijo de uno de sus mortífagos, sobrevivía a la batalla, o si se moría a causa del fuego amigo o enemigo, porque él no valoraba en lo más mínimo la vida de nadie. Ya parece que iba a permitir que encima le pusieran en vergüenza de esa manera. Y en cuanto a Draco, la escena eliminada, gracias a Merlín, en que le pasa su varita a Harry para que pueda seguir peleando contra Voldy, habrá que hablar en una cápsula aparte de esto, pero tampoco tenía ningún sentido. Ya hemos hablado antes en este canal acerca de la profesora McGonagall, a quien se muestra en la película faltando a sus propios valores y mandando a los de Slytherin a las mazmorras, a menores de edad que seguramente resultarían muertos a causa de la batalla y sin poder escapar. Un sinsentido total por parte del guión. Era importante también ver la actuación de los profesores de Hogwarts, no solo a Slughorn, Flitwick y pocos más, que fue lo que se vio, pero apenas se les muestra haciendo algunos hechizos y a otros ni siquiera se les ve en acción. Yo hubiera querido ver a Trelawney salir de su encierro a defender la escuela aventando las bolas mágicas de adivinación. ¿Por qué las bolas? Supongo que porque no era precisamente capaz en el uso de la varita. Puedo entender que esto se cortara por carecer de tiempo y no por ser crucial, y por no ser crucial. Pero la profesora Sprout y su grupo de alumnos, con Neville entre ellos, planeando aventar plantas asesinas a los mortífagos y hasta los escritorios galopantes de la profesora McGonagall,
hubiera sido algo maravilloso de ver, porque significa que el castillo también se estaba defendiendo por sí mismo, con algo de ayuda de la profesora, claro. De hecho, esto se me figura mucho a la película de Disney La Bella y la Bestia, donde al llegar Gastón con los otros impresentables... Ay, perdón, ahora sí me equivoqué. Llega Gastón con los otros impresentables del pueblo a atacar a la bestia, el castillo y todos sus habitantes, que en este caso estaban convertidos en objetos por un hechizo, y se defienden inesperadamente contra los humanos. Claro, aquí se trataba de humanos convertidos, y en Harry Potter, en la batalla final, no había nada de inesperado en que las armaduras y los escritorios defendieran la escuela, porque al final estaban controlados por magos a los que no les sorprendería mucho, salvo por el hecho de que Minerva McGonagall era mucho más poderosa y estudiada que la mayoría de los magos mediocres y de medio cachete que seguían a Voldemort, por obtener unos cuantos privilegios sobre otras personas. Ella podía incluso crear 3 encantamientos patronus al mismo tiempo, cuando muchos magos adultos no podían crear ni siquiera uno. También, estas diferencias aparentemente sutiles, pero muy bien pensadas, son parte de la magia de Harry Potter. Volviendo al castillo, que se defiende por sí mismo, me recuerda también a una referencia interna del mundo mágico creado por Rowling. Dado que la fortaleza de Azkaban en un principio fue poseída por el mago Ekris, que era tan oscuro que cuando dejó la fortaleza estaba tan impregnada de su magia oscura y maldad que no podía ser destruida. Decían que las paredes mismas resumaban magia oscura y, como sabemos, estaban infestadas de dementores. Entre dementores y el castillo ya impregnado de tanta magia negativa, no había más que dolor, miseria y desesperanza en el lugar. Pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. Lo importante era dar la referencia de que Hogwarts, igual que Azkaban, tenía ya su propia magia, aunque en este caso cálida y positiva. Y si ustedes ya siguen este canal, saben perfectamente que podría seguir y seguir hablando y ahondando en detalles sobre la batalla final, como por ejemplo los cuadros llevando noticias de una parte a otra del castillo. Me encanta eso. Y curiosamente, al contrario de mi tendencia a quejarme de las adaptaciones cinematográficas, voy a mencionar un último detalle, que en los libros no se ve, que fue añadido en las películas y que me encantó. Cuando Harry pasa por la parte externa del castillo y se ve a los gigantes peleando y a muchos muertos en el campo de batalla, o como dice el meme, en modo tieso, se ve también a personas volando en escobas y peleando para su bando. Se me ocurre que la mayoría eran alumnos de Hogwarts, porque no veo tan probable que a un mortífago se le ocurriera llevar su escoba a la batalla, aunque tampoco es del todo imposible que consiguieran escobas, pero yo creo que en su mayoría fueron alumnos de Hogwarts quienes volaban, cuando menos al principio, y que, mientras el grupo de herbología con sus plantas asesinas, el grupo de los túneles y pasadizos secretos dirigido por los gemelos Weasley y, por supuesto, los de las diferentes torres, los de los jardines, Grawp, Buckbeak, también hubo jugadores de Quidditch y otros buenos voladores defendiendo el castillo. ¿Se imaginan que a Rowling se le hubiera ocurrido describir esto también a ese grupo de voladores con Oliver Wood a la cabeza de ellos? Porque sí describió que Oliver Wood y todo el antiguo equipo de Quidditch de Harry regresaron a pelear en la batalla. ¡Qué delicia hubiera sido ver o leer eso! Aunque no del todo imprescindible, como otras cosas que ya describí. Claro. Me muero por ver la serie, a estrenar en 2026, con todas sus sorpresas que nos esperan. Tanto las buenas como las no tan buenas. Si les gustó el video, denos like, manita arriba. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido. Además, estamos estrenando la nueva función de membresías, en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan, podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes. Pero no se olviden de que si no desean donar, de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal como siempre y seguiremos añadiendo más y más. Ay, pero mejor si donen. Si prefieren patrocinarnos por otros medios, para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en Patreon. La página es www.patreon.com/tertuliasmágicas o invitarnos un café directamente por Buy Me a Coffee. No se olviden además de comprar artículos promocionales, vinilos decorativos y regalos personalizados en Personalizables Cuyo Virtuoso, que es la empresa que subsidia este canal, para que podamos seguir produciéndolo. ¡Hasta luego!